El tema de las familias en los jardines es uno de los temas cada vez más resonantes y preocupantes, desde la dirección hasta las salas del jardín y la cocina del jardín, los lugares donde se nuclean las maestras. Hace unos años, cuando uno le preguntaba a un docente cuáles eran sus preocupaciones o su gran fantasma o lo que le impedía hacer el trabajo, siempre el gran cuco era el sistema. El sistema no nos deja, el sistema nos impide, y en los últimos años cada vez más el gran cuco son las familias. Y muchos docentes y muchos directivos dicen: a mí no me prepararon para trabajar con las familias, me prepararon para trabajar con los chicos, yo sé trabajar los contenidos curriculares, sé trabajar el juego, sé hacer un seguimiento del grupo, pero las familias, los padres, los adultos que rodean a los chicos suelen ser a veces uno de esos lugares no, suelen generar lugares no deseados en las instituciones. En torno a eso estuve trabajando los últimos años, y yo encuentro en la relación entre jardín y familias 5 tensiones que me parece interesante analizar. En primer lugar, una tensión en torno a la confianza. La confianza, decía George Simmel, es una expectativa sobre la conducta futura del otro. Lorenz Cornu lo tomó hace poco tiempo en pedagogía para referirse a que la confianza implica una apuesta a lo que puedo esperar del otro, lo que el otro va a hacer en el futuro. Obviamente no se trata de un conocimiento, sino de precisamente una apuesta a lo que creo que el otro puede llegar a ser. Y la confianza es fundamental porque funda el vínculo pedagógico. Si no hay confianza es difícil que se desarrolle la tarea. Pero la confianza corroe el vínculo pedagógico desde un lado y desde el otro. A veces, desde las familias hacia el jardín, se desconfía de los maestros, y en los últimos años los casos resonantes de los medios han hecho que creciera la sospecha sobre el profe de educación física, el profe de música. En general, cuando circula un varón por los jardines es visto con cierto resquemor a veces por las familias, y también a veces hay desconfianza desde el lado de los docentes, porque la confianza apunta a la integridad ética del otro. Si yo confío en el otro, creo que va a poner lo mejor de sí mismo en lo que hace. Y es cierto que hemos ido perdiendo buena parte de la confianza mutua en la sociedad. Esa confianza mutua que se ha ido diluyendo también afecta a los jardines, y parte del trabajo es reconstruir confianza. Reconstruir confianza que no significa apostar ciegamente, sino ir dándonos un trabajo de construcción de confianza. Creo que a veces es tan problemática la desconfianza como la confianza ciega. A veces conviene desconfiar saludablemente, pasando por ese lugar intermedio que es la no confianza. No confío todavía porque no te conozco, porque no sé quién sos, porque todavía no hemos podido construir confianza. Hay una segunda tensión o grupo de tensiones que encuentro en torno a la autoridad. Las tensiones en torno a la autoridad no aluden al componente ético, a la integridad ética del otro, sino a su capacidad técnica, a lo que es capaz de hacer cumpliendo su rol. Y ahí hay sospechas también hacia un lado y hacia otro. Frecuentemente los padres miran a los docentes del jardín y dicen: ¿estarán preparadas, estarán preparados para la tarea que tienen que desempeñar? Hay una creciente sospecha de que o los docentes no están preparados, o no están actualizados, o no pueden con los nuevos desafíos que enfrentan. Y al mismo tiempo, a veces desde el jardín se sospecha de la autoridad de los padres. Pueden desempeñar el rol en el cual están, si los padres son demasiado jóvenes, demasiado viejos, demasiado pobres, demasiado ricos, demasiado extranjeros, demasiado lo que sea. Siempre hay algún motivo para sospechar de la autoridad de ellos. Ahora, tengamos en cuenta también que la autoridad es algo que se conquista cotidianamente. Digamos, no es algo que uno puede capitalizar a través de lo que hace. Cuando uno va al médico, no necesariamente asocia la autoridad del médico al guardapolvo que tiene puesto. Frecuentemente el médico construye autoridad cuando nos da una buena respuesta acerca de lo que tenemos y nos da una buena explicación de por qué propone cierto tratamiento. Yo creo que en el jardín tenemos cotidianamente oportunidades para construir autoridad, es decir, oportunidades para reautorizarnos en función de lo que hagamos. Y ese es el desafío de todos los maestros y los directivos en el jardín. En tercer lugar, encuentro tensiones en torno a la legitimidad.
Esto me parece relevante porque tiene que ver con el lugar de la escuela y el lugar de las casas. Si uno recorre las tradiciones pedagógicas del nivel inicial, va a encontrar que en Pestalozzi, en Froebel, en Montessori, no había demasiada diferenciación entre la casa y el jardín. Ellos planteaban un modelo que yo llamo de continuidad y contigüidad. Lo que tenía que hacer la maestra era lo mismo que tenía que hacer la madre. Y lo que tenía que hacer la madre era lo mismo que tenía que hacer la maestra. En ámbitos geográficos distintos, pero con responsabilidades absolutamente iguales. Entre nosotros, Sarmiento y Juana Manso presentaron una visión alternativa a esta. Si uno mira en educación popular, la descripción que Sarmiento hace de las casas de asilo en Francia es una descripción que valora mucho el trabajo de las casas de asilo precisamente porque quita a los chicos de la influencia nefasta de los padres. Hace una crítica mordaz y feroz a las clases altas y a los sectores populares porque dice que malcrían a los chicos, no los cuidan, no los educan. Y entonces él entiende que tendría que haber casas de asilo, lo que ahora son jardines, para poder evitar que los padres malcríen a sus hijos. Y Juana Manso lleva a pensar que debería haber asilos que separaran directamente, que los hijos crecieran fuera de la égida de los padres. Es el modelo que yo llamo de ruptura y rechazo. Pero en ninguno de estos modelos se aprecia la articulación entre casa y jardín. Uno es un modelo que homogeneiza el trabajo y otro que opone frontalmente. Creo que cuando hablamos de la tensión en torno a la legitimidad, hablamos de pensar sobre qué se tiene que ocupar el jardín y sobre qué se tiene que ocupar la familia y cuál es el límite entre las responsabilidades de unos y de otros. Y básicamente yo entiendo que el espacio de las familias es el espacio de comunicación de un conjunto de valores, ideas, creencias en torno a la búsqueda de la felicidad y a la orientación de la vida de cada uno. En cambio, cuando un chico llega al jardín de la mano de su mamá, de su papá o de un adulto referente que lo lleva a la sala de 3 años, antes o después, con quien se encuentra no es con la segunda mamá, sino con el primer agente público que es su maestra. Y en el espacio público de la sala va a empezar a construir las primeras categorías acerca de lo público. En qué sentido somos iguales, en qué sentido somos diferentes, qué es lo mío, qué es lo tuyo, qué es lo ajeno, qué es lo compartido, qué podemos hacer juntos y cómo nos organizamos para lograrlo. Si lo pensamos detenidamente, todas las noticias de política de los diarios se cierran en torno a esas preguntas. Todo el tiempo estamos discutiendo políticamente estas preguntas. Y eso es una tarea inevitablemente del espacio público del jardín. No puede la familia inaugurar la formación política de los chicos. Es el jardín el que empieza a educar a los ciudadanos. Pero también es el jardín el que tiene que limitarse cuando tiene que respetar que cada familia tenga su propio horizonte en la búsqueda de la felicidad. Vivimos en una sociedad plural, donde hay diferentes sistemas de creencias, diferentes tradiciones, diferentes elecciones de vida, diferentes hábitos, diferentes lenguas, diferentes costumbres. El trabajo del jardín será en todo caso evaluar que en esa diversidad no haya transgresión de los derechos del niño, pero no decirle a cada familia cómo tiene que vivir su vida, porque ningún docente y ningún directivo está preparado para eso. Esto implica también deslindar terrenos, porque históricamente el terreno de la crianza es un terreno muy pegajoso, muy empantanado, donde como los chicos son chiquitos y todos metemos las manos en el mismo lugar, pareciera que todos nos estamos ocupando de lo mismo. Estas tensiones en torno a la legitimidad, creo yo, son parte del desafío del debate pedagógico que se tiene que dar dentro de cada jardín y donde es fundamental la orientación, la palabra y la convicción de los directivos discutiendo estas ideas con los docentes. En cuarto lugar, encuentro tensiones en torno a la comunicación. Son las más fácilmente reconocibles en los jardines y muchas veces se apela a la comunicación como gran problema, suponiendo que resolviendo la comunicación resolvemos todo, ¿no? Pareciera que es el lugar donde es más fácil depositar los problemas. Y yo creo que es importante revisar la comunicación, pero no pensarlo como panacea que va a resolver todos los conflictos. Nosotros tenemos cada vez más canales de comunicación entre familias y jardines. Están las carteleras, están los cuadernos, pero también está el mail, el WhatsApp, los mensajes de texto, el celular, el contestador automático de la casa. Y esa multiplicidad de medios a veces no facilita la comunicación, sino que en todo caso la multiplica y la dificulta. Porque frecuentemente nos encontramos en los jardines con que hay padres que dicen, pero yo justo no levanté ese mensaje, pensé que me lo ibas a mandar por otro lado. Yo creo que tenemos que revisar canales y maneras de comunicar y también tenemos que pensar el lugar de la comunicación.
Una de las dificultades frecuentes en general en el ámbito educativo con los padres es cuando adoptamos jergas que suponemos que generan más autoridad o que generan más respeto por parte de ellos y lo que genera es más incomunicación. Siempre doy el ejemplo que tenemos todos a la cabeza, que es cuando vamos a la ferretería y le pedimos al ferretero ese pitutito que necesitamos para casa y que no sabemos cómo expresar. Si el ferretero es alguien piola y que nos puede escuchar, va a tratar de traducir lo que nosotros queremos y de explicarnos qué es ese elemento que estamos buscando. O si no, se va a parar a la jerga y va a generar una brecha de incomunicación permanente. Muchas veces cuando los padres van al jardín, hablan en los términos en que pueden hablar y a veces son los docentes los que utilizan la jerga como un muro de contención para decir yo estoy hablando desde el PEI, desde los contenidos transversales y desde cosas complejas que hacen que el otro quede afuera y no pueda expresar lo que quiere expresar. O a veces también utilizamos una jerga interna sin entender que el otro tiene que aprender a utilizarla antes de que nosotros comuniquemos algo con eso. La quinta tensión o grupo de tensiones que encuentro es en torno a la cooperación. Una vez que reconocemos que familias y jardines tienen trabajos diferenciados, pero entendemos que tienen que articularse, la pregunta es cómo se hace eso y cómo aprendemos a cooperar unos con otros. Esta es la tensión que creo yo más fácilmente reconocen las familias, porque muchas veces se quejan de que los jardines la llaman para poner plata, para poner el cuerpo en un acto, para resolver los problemas que el jardín considera problemas, pero no lo llaman para discutir sobre cuáles son los problemas y cuáles son las mejores estrategias para resolverlos. Muchas veces los jardines entienden que si uno abre el espacio de la participación, eso genera muchos problemas. Y es verdad, porque no estamos formateados para participar. Forma parte de la cultura política del país habilitar esos espacios de participación y precisamente aprender a transitarlos. Yo creo que es parte también del pasaje de una pedagogía de la imposición, de la civilización, a una pedagogía de la inclusión y de la participación colectiva. En ese sentido, creo que cuando un directivo se plantea una gestión participativa, sabe que se está metiendo en un problema, pero un problema que vale la pena, porque precisamente podemos resolver los problemas de manera muy eficaz y rápida, pero nos ha pasado muchas veces que en los jardines cuando se va un director se va también toda una construcción que él había hecho. En cambio, cuando la gestión es participativa, más allá del nombre que la encabece, queda un caudal comunitario que sigue manteniendo ciertos lineamientos a lo largo del tiempo. En estas 5 tensiones que fui mencionando, en torno a la confianza, a la autoridad, a la legitimidad, a la comunicación y a la cooperación, encuentro yo que tenemos mucha tarea por delante. Y a mí me parece relevante que en este momento de la historia del sistema educativo haya docentes que quieran ser directivos y que digan me animo a esa tarea. Yo creo que cuando vemos ahí tensiones, no necesariamente tenemos que verlas como algo que nos dificulta la tarea. A veces las tensiones también las facilitan. Uno necesita tensión para saltar la soga, porque si no hay tensión no tengo que saltar. Y las tensiones a veces nos sirven como un indicador de por dónde tenemos que apuntar, por dónde tenemos que poner la prioridad, por dónde tenemos que trabajar. Así que creo que ahí tenemos un desafío muy interesante para salir adelante. Esto es Casa y Jardín, complejas relaciones entre el nivel inicial y las familias, un libro que escribí hace poco y al que opté por llamar Casa y Jardín como si fuera un matamosquitos, porque me parece que tiene que ver con cosas que nos pasan cotidianamente, que es esta relación entre el ida y vuelta de los chicos bajo la égida de los padres y de sus grupos familiares y en las salas del nivel inicial. Lo que trabajo en el libro son las tensiones que encuentro en la relación entre familias y jardines, y también analizo algo de la historia de la pedagogía del nivel inicial en esa relación entre casa y jardín, teniendo en cuenta también que tanto Froeber como Montessori trabajaron buena parte de su vida con chicos huérfanos y buena parte de la pedagogía a nivel inicial se acuñó en esa relación con chicos que no tenían papá a la vista. Dedico un capítulo a analizar qué llamamos familia habitualmente, tratando de deconstruir algunas imágenes naturalizadas acerca de la familia en relación con otras familias que siempre parecen como defectuosas, anormales, problemáticas, y que en realidad lo que trabajo en ese capítulo es que siempre la historia de las familias ha sido problemática, tensionada, conflictiva y de permanente recreación de las estructuras para poder dar cuenta de ciertas funciones.
Analizo 5 escenas que fui compilando en talleres con docentes de diferentes lugares del país, de La Pampa, de Chubut, de Chaco, y en esas 5 escenas trabajo algunas de las tensiones que encuentro entre el nivel inicial y las familias, y como yo no vengo del nivel inicial, sino que vengo de la pedagogía y no he desarrollado trabajo en el nivel inicial, decidí también entrevistar a 8 directoras de distintos lugares del país para ver cómo resuelven ellas estas tensiones y en torno a situaciones, a las 5 situaciones que menciono, ¿no? Entrevisté directoras de Santiago del Estero, de Córdoba, de Provincia de Buenos Aires, de Santa Cruz, de Capital Federal, de gestión pública y privada, y de gestión social. Y entonces, a la manera de un ensayo, voy tratando de enhebrar algunas ideas que a mi modo de ver no son conclusiones definitivas, sino modos de ir aproximándonos a un problema que lo tenemos delante de nosotros y tenemos que ponerles algunas palabras para poder tratar de atraparlo. En la comunicación entre jardines y familias, yo encuentro que hay 3 niveles que nos pueden ayudar a pensar la multiplicidad de modos de comunicar que hay desde las familias, ¿no? Y desde los jardines. Por un lado está lo que llamo el nivel del trato, que es cuando construimos algún tipo de acuerdo cotidiano, aquello que sale por el cuaderno, aquello que se pone en cartelera, aquello que decimos a la entrada o a la salida del jardín, aquello que los papás dicen cuando reciben a su chico, cuando lo dejan, en forma informal. El nivel del trato es el nivel explícito, aquello que estamos comunicando, a veces de mejor o de peor manera, a veces con más o menos jerga que inhabilita al otro para poder interpretar. Pero ese nivel del trato se asienta sobre otro nivel que llamo el nivel del contrato, que es el de las expectativas recíprocas. Cuando un papá lleva a su hijo al jardín, supone que se va a encontrar con cierto orden institucional, con cierto tipo de tarea, con cierto tipo de docente, con ciertas regularidades en el jardín, y esas expectativas de él configuran un precontrato que se articula con las que tiene el docente, que espera un cierto tipo de papá, espera un cierto tipo de familia, espera un cierto tipo de acompañamiento desde las casas. Este contrato es un conjunto de expectativas recíprocas que no aparece explícitamente hasta que se quiebra o que algo entra en tensión con el contrato. Cuando algo dificulta o colisiona con las expectativas que teníamos, aparece entonces la idea de, pero esto me sorprende porque no es lo que yo esperaba. Y cuando digo lo que yo esperaba, estoy refiriéndome a ese contrato implícito que regula las relaciones entre familias y jardines. Y ese contrato implícito, a su vez, entiendo que se asienta sobre un tercer nivel más profundo que llamo el nivel del sustrato, que es el nivel del imaginario, de las representaciones con las cuales nos movemos en el mundo. Porque ese contrato acerca de lo que familias esperan de jardín y el jardín espera de la familia tiene que ver con ese soporte ideológico de cómo entendemos el mundo de la infancia y cómo entendemos la relación entre las generaciones y cómo entendemos nuestro propio proyecto de vida y la vida comunitaria. Muchas veces, en las escenas cotidianas, el problema de la comunicación está en que cuando algo toca algo del sustrato que no preveíamos, nos sorprendemos porque se desmorona buena parte del edificio sobre el cual se asienta la comunicación. Tomo un ejemplo en Casa y Jardín, que es una escena en la provincia de La Pampa, de un jardín que decide renovar sus actos escolares y decide que en lugar de que los chicos vengan con disfraces para el acto, van a venir caracterizados. Lo mandan por nota a todas las casas y el día del acto vienen 2 salas distintas, una con todos los chicos con un objeto solo como caracterización y otra con todos los chicos emperifollados como si fueran a la tertulia directamente. Y eso genera una serie de resquemores entre los padres de las 2 salas, entre las maestras de las 2 salas y entre los padres y las maestras de cada una de las salas. Entonces lo que analizo ahí es que, en primer lugar, hay cierta jerga. No tenemos por qué entender todos de qué se habla cuando hablamos de caracterización o disfraces. A mí me costó mucho tratar de entender de qué se trata. Y por otro lado, no es una dicotomía mutuamente excluyente, porque decimos que una caracterización es no un disfraz completo, sino solo un objeto, ¿no? Un peinetón. Pero ¿qué pasa si tengo un peinetón y una hebilla? Y si tengo un peinetón, una hebilla y una mantilla, ¿en qué momento una caracterización deja de ser caracterización para ser disfraz? Hay un continuo que no es tan fácil de discernir, y menos cuando un papá o una mamá está en la casa, un hermano, una abuela, y trata de decir, bueno, tengo que prepararlo para el jardín, ¿qué hago? Le pongo lo mejor que tengo, y lo mejor que tengo a veces es el mejor disfraz que puedo armar, y resulta que voy con el mejor disfraz y el jardín me mira feo porque no tenía que haberle puesto demasiado. Ahí hay una cuestión que, en primer lugar,
marca una dificultad de código en el nivel del trato, ¿no? Del suponer que el otro entiende la jerga de la que estamos hablando. De alguna manera tensiona el contrato, porque suponemos que nosotros podemos cambiar el formato de los actos escolares, cosa que estoy totalmente de acuerdo en que necesitamos cambiarla, pero entendiendo que del otro lado también hay familias que tienen expectativas sobre los actos escolares, y hay algunas familias que guardan por generaciones el disfraz de la nena para cuando llegue la edad de poder mandarla al jardín. Y por otro lado, en esa escena también aparecía algunas mamás que le decían a otras, bueno, si no tenían plata para el disfraz nos hubieran dicho, ¿no? Imagínense la vena hinchada de la otra madre, pero eso alude también al nivel del sustrato, que se juega en un acto escolar. Muchas veces en comunidades cerradas o en comunidades pequeñas, el vínculo con los padres va más allá del ser papás del jardín. Son amigos del club, son vecinos, son compañeros de trabajo, múltiples vínculos. Y muchas veces lo que se está jugando en el acto escolar no es solo cierto contenido vinculado al acto, sino las relaciones entre las familias. Entonces uno puede encontrar en las dificultades que aparecen en esa escena cómo interactúan estos tres niveles y cómo tenemos que poder apuntar a cuestionar y modificar el sustrato, porque todo nuestro trabajo pedagógico apunta a incidir en las prácticas y en las representaciones culturales de la sociedad, pero no suponiendo que porque mandamos una notita va a cambiar todo lo que ocurre en la sociedad. ¿Qué representaciones hay en los jardines sobre lo que es una familia? Muchas veces escucho entre los docentes, como fuera de la escuela, ideas de que hay algunas familias que son normales y otras que no lo son. Y las familias normales generalmente son aquellas donde hay un padre, una madre y dos hijos. Generalmente el padre trabaja y la madre se ocupa de las tareas de la casa. Es decir, esa representación es una representación que se parece mucho a los libros de lectura de hace 100 años. Donde efectivamente el padre salía a la mañana a trabajar mientras la mujer se quedaba en la casa cocinando, barriendo, planchando sonriente, como sonreímos todos cuando nos toca planchar, y los chicos que jugaban, el varón con autitos y trencitos y la nena con muñecas y con utensilios domésticos. Ahora, esa imagen del libro de lectura nunca quiso mostrar cómo eran las familias de la Argentina. En esa época en que estaban esos libros de texto en las escuelas, nació Evita de la segunda familia de un señor Duarte que tenía una familia en el pueblo y otra en el campo, como Irigoyen tenía una familia en el pueblo y otra en el campo. Y había un montón de familias muy distintas en el pasado de la historia argentina. Aquella familia medianamente jerárquica donde el padre en la época colonial podía disponer de la vida y la libertad de su esposa y de sus hijos, y que precisamente hay datos de padres que llamaban a la fuerza pública para apresar a su hijo o mandar a su esposa a las Malvinas para que el frío atemperara un poco el carácter, como hay registros. Es una familia que entró en crisis muy tempranamente, con casos como el de Mariquita Sánchez, peleándose con su padre por el novio que le había elegido, o Juan Manuel de Rosas tomando distancia de don León Ortiz de Rosas porque no estaba de acuerdo con ser comerciante como él. Y a esa familia patriarcal, autoritaria, después le vinieron 50 o 60 años de guerras civiles, guerras de independencia, guerras entre las diferentes regiones del país. No hay cosa que impacte más a la organización familiar que las guerras. 50 o 60 años después de la revolución había una baja enorme de la densidad de población, precisamente porque los hombres estaban ocupados de la guerra, y había una gran cantidad de mujeres jefas de hogar en el primer censo del país en 1869. Precisamente por eso se generó una política de atracción de inmigrantes y viene una gran cantidad de hombres solos que habían dejado a su familia allá y que se juntan con otras familias acá, que a veces se vuelven a juntar con la familia de origen y a veces no. De eso nos habla el tango, que nos muestra que a fines del siglo XIX, cuando nace el tango, bailaban los hombres entre ellos porque faltaban las mujeres. En ese gran marasmo que eran los grupos familiares de la Argentina, aparece el libro de texto mostrándonos un único modelo de familia. Y fue tan eficaz esa enseñanza que nos lleva a creer que las familias de esa época eran así. Y no es verdad, ni siquiera estaban comunicando que fueran así. Estaban comunicando cómo debían ser. Y cuando una enseñanza enfatiza tanto cómo debe ser algo, es precisamente porque falta. A nadie le enfatizan que haga lo que ya hace sin que se lo diga. Precisamente por eso nos pasa muchas veces a los docentes que suponemos que nuestra familia era diferente, porque en nuestra casa el abuelo se casó 2 veces, porque mis padres se separaron, porque nos peleábamos todo el día en el desayuno. Digo, eso pasaba en todas las familias, pero el libro de texto nos quería mostrar una familia armónica, ordenada. Hoy nos encontramos con familias muy distintas de estas y tenemos que poder animarnos a poner en cuestión nuestras representaciones.
A veces decimos porque los padres antes salían a trabajar y mantenían el hogar. Algunos y otros no. Hay un montón de relatos que nos cuentan un montón de padres que no hacían eso. Digo porque a veces nos ponemos el chip de hablemos bien de las familias de antes y en otro momento decimos sí, pero antes el padre le fajaba a los pibes, fajaba a la mujer. Cuando nosotros hemos encontrado ahora relaciones más democráticas, más respetuosas de los derechos, ¿eso es una conquista o es una pérdida? Pongámonos de acuerdo con nosotros mismos cuando hablamos de esas familias de antes que hemos idealizado. Porque lo que susurran las abuelas por debajo no era ese abuelo que salía a trabajar y mantenía el hogar. Muchas veces había relaciones mucho más complicadas. Lo que pasa es que se ocultaba, se tapaba y sobre todo no se le mostraba a la escuela. La escuela siempre tenía que mantenerse al margen de lo que pasaba dentro de las casas. Hoy las familias reivindican el derecho a mostrarse como son, a ser diferentes, a poder tener sus conflictos, sus peleas, sus separaciones, temporarias o permanentes, sus dificultades, y precisamente el trabajo del jardín es poder entender que esas familias tienen tanto derecho como las nuestras, porque a veces lo que charlamos en la cocina del jardín es que a nosotros nos pasan cosas muy diferentes de las que pasan del otro lado, pero suponemos que del otro lado es más grave que lo que nos pasa a nosotros. Lo digo porque me he encontrado con la misma persona diciendo una cosa de su propia familia y de la familia que tiene del otro lado del mostrador. Hoy tenemos mamás y papás adolescentes, es verdad, y eso ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Precisamente lo novedoso del siglo XX es que ciertos sectores de la población fueron modificando el inicio de la maternidad y en los sectores medios, sobre todo las mujeres, retrasaron la maternidad. Una novedad reciente son padres y madres añosos, pero madre adolescente era Remedios de Escalada cuando se casó con San Martín, madre adolescente la mujer de Porredón, o la mujer de Wilde, o la mujer de Roca, digamos, hay un montón de madres adolescentes a lo largo de la historia argentina. También es cierto que nos encontramos ahora con parejas de homosexuales y que la ley de matrimonio igualitario habilita esos matrimonios. A fines del siglo XIX estaba repleto de parejas homosexuales, pero la ley lo inhabilitaba y los perseguía la policía y los encarcelaban para que José Ingenieros estudiara cuál era el mal que tenían en la cabeza por el cual eran, en ese momento se les llamaba invertidos. Así como había un montón de travestis y transexuales, sobre todo en zonas portuarias como Buenos Aires o como Rosario. Entonces, cuando nosotros nos metemos de verdad a indagar lo que han sido las familias en Argentina, las familias han sido mucho más diversas, conflictivas, de lo que a veces suponemos, y al mismo tiempo han sido muchas veces muy creativas para responder a los tremendos embates que hemos tenido a lo largo de la historia. Cuando se instauró el terrorismo de Estado en la Argentina, cuando los partidos y los sindicatos no tuvieron capacidad de respuesta, salieron las madres y los familiares, y tiempo después los hijos a reivindicar por la vida de sus familiares desaparecidos. Quiere decir que el lazo familiar ha sido y es muy fuerte, y frente al terrorismo de mercado también las familias tuvieron que recrearse, modificarse para poder resistir frente a lo que era la pérdida del trabajo, la pérdida de la vivienda, la pérdida de los lazos de inclusión social. Muchas veces las familias son diversas porque han necesitado diversificarse frente a contextos muy duros. Vivimos en un país que periódicamente nos da unos golpes tremendos y todos los que vivimos en la Argentina somos sobrevivientes de algún tipo de marasmo. Pero a veces cuando las aguas se tranquilizan, suponemos que del otro lado vamos a encontrar familias ordenadas, tranquilas y que no han tenido ninguna mella a lo largo de su historia. Todas las familias que tenemos delante en el jardín son familias como las nuestras, que han sufrido el ser argentinos a lo largo de los últimos 50 años en el país. Y esto tiene un montón de huellas en el presente y en la cotidianidad de los jardines. Probablemente nuestras representaciones sobre las familias sean el principal obstáculo que tenemos cotidianamente en el trabajo. Y a veces los directivos suponen que necesitan cambiar el modo de pensar de su equipo para poder encarar la tarea. Eso en parte es cierto, pero siempre que consideremos que no vamos a cambiar primero y después vamos a actuar. Vamos a estar actuando de entrada y vamos a estar actuando con todas nuestras contradicciones, con nuestras dificultades, con nuestras inconsistencias. El trabajo en la escuela todo el tiempo nos expone a esas contradicciones. En todo caso, el trabajo estratégico del directivo es ir interviniendo en esas contradicciones y tratando de ir modificando algunas de las representaciones del equipo. Ninguno de nosotros cambia sus representaciones de un día para el otro, porque esas representaciones sobre el mundo social son también
el código que nos permite ser quienes somos, pero sí a lo largo del tiempo podemos ir modificándolas lentamente. Lo más rico del trabajo en equipo es que estemos dispuestos a ir dejándonos modificar por la tarea, por lo que nos pase, por lo que vamos intercambiando con los otros. Lo más rico de los equipos no es que pensemos todos igual. Cuando un equipo todos piensan igual, estamos fritos. Realmente la cosa se pone aburrida, tediosa y preocupante. Cuando pensamos distinto tenemos la oportunidad de pensar con otros, de discutir, de buscar argumentos, y a veces el trabajo de un directivo es poder fomentar ese diálogo y saber que algunos de los conflictos que tenemos en el diálogo son conflictos que van a permanecer abiertos, pero que nos van a permitir seguir pensando. El trabajo de conducir equipos docentes no es un trabajo sencillo, pero en todo caso, como han dispuesto a ser directivos y han concursado para ello, acuérdense de la frase de San Martín: para gente con coraje se hicieron las grandes empresas.